Bienvenidos a nuestro capítulo Soltando el Control. Yo quiero que sepan que soltar el control es una necesidad para tener una vida feliz y en bienestar mental. Pero vamos a aprovechar hoy en este encuentro con más profundidad a entender qué es el control y cuál es ese imaginario que nos mantiene creando y co-creando realidades de control llenas de miedo a fallar. Resulta que así como se los he mencionado en otras oportunidades, el cerebro desde la infancia viene haciendo una serie de aprendizajes que hacen que nos volvamos un personaje en el mundo. Hay un personaje llamado el perfeccionista. Es la personalidad que más duele, tal vez la más rígida, psicorrígida y la más cuadriculada, a la que le gusta todo hacerlo bien y se esmera y se esfuerza porque todo salga muy bien. Normalizar el perfeccionismo se ha convertido en la esclavitud de muchas personas. ¿Eres una de ellas? ¿Qué es ser perfeccionista? Buscar que la vida sea perfecta, que todos tus resultados sean impecables, que no haya fallo alguno. Es creer que tú eres valioso únicamente si la vida sale como tú la tienes en tu mente, todo bajo control, todo como lo quieres, todo en el momento que lo quieres. Yo hoy te tengo una noticia y es que la vida no es perfecta. No es perfecta y nadie de las personas que tú conoces lo serán. Ninguna de las empresas en las que trabajes será perfecta y mucho menos las relaciones de pareja o matrimonios en los que tú puedas llegar a estar. ¿Por qué? Porque partimos de que la perfección entendida como el no fallo no es posible en un mundo humano donde los humanos tenemos tantas evoluciones y aprendizajes por hacer. Así que si te das cuenta, la gran condena que tiene el perfeccionista es que va a sufrir siempre porque como el mundo no es perfecto y él lo quiere, para lograr esa perfección que idealiza, tendrá que esforzarse mucho, desgastarse, hacer las cosas 1, 2, 3, 20 veces. Y eso hará que llegue un momento en que le pierde el disfrute, el goce a la vida. Seguramente su vida sí será muy planeada, todo muy agendado, muy cuadrado, todas las fichas en su lugar. Pero ven, ¿y cuál es el momento en que esa persona goza de la espontaneidad? ¿Cuál es el momento en que esa persona entiende que el error que cometió no fue tan malo, que puede aprender de él, que se puede reír de él, que puede pedir perdón? ¿No? El perfeccionista va por todo y se trata tan mal, se grita, se afecta, se hiere, su diálogo interno es infernal, porque usualmente todo el día es su propio juez. El perfeccionista tiene la tendencia a que le duele mucho más ser humano que incluso de la felicidad que le puede dar lograr, porque al final de cuentas ha sido tanto el esfuerzo que ha tenido que hacer para lograr eso que quería, que llega un momento en que tristemente lograr ni siquiera le genera placer. Bueno, ¿y por qué estoy hablando tanto del perfeccionismo y qué tiene que ver el perfeccionismo con el control? Que justamente el perfeccionismo lo que está camuflando es un miedo profundo a fallar, a cometer errores y a no hacer las cosas bien. Porque cuando niños esas personas tuvieron seguramente relación con papás o cuidadores que les enseñaron que su valor estaba en ser perfectos y en hacer todo de la mejor forma. Tenían reconocimiento cuando lo hacían bien y tenían seguramente un estímulo negativo, una consecuencia o un dolor cuando no lo hacían tan bien, cuando no cumplían la expectativa del otro. Entonces vamos a comprender, entendiendo ese perfeccionismo y ese miedo que hay oculto en el perfeccionismo, lo que continúa. Continúa a entender cuál es la cadena. Volvemos a repetir, yo tengo miedo a fallar porque cuando fallé, cuando era niño, papá o mamá me hicieron sentir o experimentar un dolor por ese fallo. Entonces yo no quiero fallar, pero me hicieron sentir mucho placer cuando lograba y cuando hacía todo bajo su expectativa, cuando cumplía el ideal que ellos tenían en mente. Eso me hizo sentir que era un niño o una niña perfecto y que ser perfecto era la forma de habitar el planeta. O sea, mi personaje es el personaje de la perfección. Así que empiezo a hacer mi vida en torno a la perfección y a evitar fallar. Eso nos llena de un profundo miedo
Porque cuando tú tienes un aprendizaje nuevo, pues tienes una curva, que lo que usualmente llamamos la curva de aprendizaje. Pero ya no quiero tener esa curva, porque es que en esa curva me puedo equivocar, me pueden despedir, mis compañeros pueden dejarme de querer, mi pareja se puede desenamorar. Entonces evito tanto fallar que me sobreesfuerzo. Imagínense un carro al que tú todo el tiempo lo mantienes andando en primera y segunda. ¿Se imaginan ese pobre motor? Muy poco tiempo se va a quemar ese motor. Un computador al que todo el día le estoy exigiendo software, todos prendidos, todas las ventanas y todo el tiempo le estoy exigiendo su máxima potencia. Tarde o temprano ese computador, su rendimiento va a empezar a bajar porque lo desgasto. Y el cerebro humano es tal cual ese computador, tal cual ese motorcito. Tanto le exijo que se me empieza a desgastar. Algunos síntomas de desgaste para que los analices si tienes algunos de ellos. Empiezas a tener dificultades con la memoria. Claro, los niveles de cortisol se te disparan y ahí mismo empieza a sufrir tu memoria. Ese hipocampo, que es el que nos hace felices cuando estamos bien, tranquilos, serenos, como vivimos en estado de alerta por cumplir las expectativas de perfección que tenemos nosotros y que los demás tienen de nosotros, pues empieza a fallar. Dificultades de memoria, dificultades para conciliar el sueño. ¿Quién se relaja si tiene que ser perfecto? No hay cerebro posible que se relaje, se tranquilice, no hay sistema nervioso que suavice. Entonces el sueño no se regula, no para ese cerebro de cranear cómo hacerlo perfecto. Empezamos a tener dificultades gastrointestinales, porque todo el sistema digestivo se ve alterado por las altas dosis de adrenalina y cortisol, y empezamos a perder incluso momentos y rituales de bienestar como la alimentación consciente, como ir al baño en el momento en que el cuerpo nos avisa, cuando no vamos a orinar porque estamos terminando eso que tenemos que terminar y nos estamos orinando, pero no lo hacemos. Ahí empieza a haber problemas también incluso de esfínteres, o sea, todo el cuerpo sufre. Hay otro síntoma importante de desgaste mental y es que llega, pues que para mí tal vez este es de los más críticos, y es que empieza a haber una pérdida de sentido de vida. Dejamos de disfrutar eso que hacíamos antes y que nos llenaba de sentido y de placer. ¿Les ha pasado que si antes gozaban mucho haciendo algo, de un momento a otro ese algo ha perdido sentido? Pues claro, si yo me exigí tanto para hacerlo, llegó un momento en que dejó de ser divertido y dejé de gozármelo y ya no es chévere hacerlo, ya es doloroso hacerlo. Y cuando eso empieza a doler, ¿qué termina sucediendo con tu cerebro? Que ya le pierde disfrute y propósito a lo que haces. Ser perfeccionista es algo como suicidar la felicidad, como matar poco a poco la dicha, el goce y el disfrute de la vida. Qué tan grave que nos olvidemos y que nos ignoremos a nosotros mismos. Así que si estos síntomas te resuenan, quiero que hagas una reflexión profunda y digas, ¿para qué me está sirviendo este perfeccionismo? Todo esto desencadena en algo muy importante y muy crítico llamado control, necesidad de control. ¿Qué es la necesidad de control? Es cuando yo creo que para que ese mundo perfecto fluya, yo tengo que controlar todo. Y lo tengo que controlar a tal punto que no puede haber una decisión en la que yo no intervenga, en la oficina no puede haber una reunión en la que yo no esté, mis hijos no pueden tomar una decisión sin que yo les diga cómo tomarla correctamente, hasta las opiniones de mi pareja y la forma en que mi pareja trabaja la termino juzgando y criticando. Terminas controlando, hasta el tiempo lo quieres controlar, entonces ya no solo es un tema de agendar, sino que necesitas más horas del día. ¿Te has dicho alguna vez una frase de esas? Sí, cuando tú necesitas más horas del día, estás queriendo controlar la naturaleza. Necesito que hoy no llueva. Necesito que hoy salga sol. Cuando tú empiezas a tener esa necesidad de control, porque además luego se transfiere a los demás, quiero que esa persona sea así, quiero que mi hijo sea así, que mi pareja sea así, que mi líder o mis colaboradores sean así. Toda esa necesidad de control, ya saben lo que hay detrás, que les acabé de explicar, el perfeccionismo y el miedo a fallar, y esa crianza de creer que tenías que cumplir las expectativas ideales de perfección con las que te criaron. Ese control empieza a hacer que tú, además de no estar disfrutando la vida, además de estarte enfermando biológicamente por todos los químicos que estás teniendo en tu cuerpo, tengas una frustración constante, una pelea con la vida. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas no tenemos el control de muchas cosas.
La fuente del estrés humano proviene de creer que tenemos el control cuando en realidad no lo tenemos. Entonces terminamos haciendo 1000 cosas para controlar, pero al fin de cuentas la vida vuelve y nos pone en su lugar y nos dice, oiga, recuerde que usted no tiene el control lo tiene la divinidad, lo tiene Dios, lo tiene la perfección divina y simplemente el plan ya está escrito, usted transítelo y gócesela, deje de controlar. Eso nos llega a través de una enfermedad. Nos llega a través de una pérdida grande, nos llega a través de una frustración o dificultad económica importante. Y es la vida diciéndonos, no entendiste por las buenas, me va a tocar enseñarte con el dolor, a ver si el dolor te hace despertar y desde la conciencia te das cuenta que perdiste ese matrimonio por controlarlo, que perdiste tu vínculo con los hijos por quererlos controlar, se te van de la casa los hijos porque se cansaron de que les dijeras cómo ser, cómo vivir. Te echaron de ese trabajo y ese rol tan importante porque controlabas todo y la empresa no necesitaba ese exceso de control, necesitaba un líder que de verdad fluyera y ayudara a que los procesos crecieran, no que los retuviese. La vida no te tiene que quitar nada y cuando es enfermedad ni te digo, ese es más doloroso aún porque son frenones que nos pegan unos sustos, a veces incluso la muerte. Entonces, si tenemos una vida, no valdrá la pena, la dicha, ¿cuál pena? La dicha vivirla. ¿Qué pesar hacer que la vida valga la pena? No, miren, yo quiero terminar este video dándoles como unas recomendaciones muy claras, ya que les permití a través de él entender por qué a veces nos cuesta tanto soltar el control. Entonces, vamos a hacer algunos tipsitos sencillos para poder soltar el control. Primer tip, vamos a pensar qué situaciones actualmente estamos controlando que no dependan de nosotros y nos están desgastando. Y nos vamos a centrar solo en controlar las que sí dependen de nosotros. Segundo, vas a darte cuenta a cuáles de las personas que tanto amas están a tu alrededor estás controlando. Mamá, papá, esposo, hijos, colaboradores, a quién en tu empresa. Y vas a empezar poco a poco a soltar esas personas y a permitirles ser. Tercero, te vas a hacer la reflexión, ¿dónde aprendí a controlar tanto? ¿Dónde me apegué tanto a que el otro y a que todo saliera como yo quería? Porque estoy siendo un niño malcriado en el cuerpo de un adulto, haciendo pataletas todo el tiempo para que las cosas salgan como yo quiero. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Te faltó tal vez un poco de desarrollo de tu inteligencia emocional? Y aquí finalizo con este último tip y es momento de que desarrolles tu inteligencia emocional. Conócete, entiéndete, aprende a conocer tus necesidades emocionales y a regularlas, a gestionarlas. Solo de esta forma podrás convertirte en el adulto que hoy debes ser y estás llamado a ser. Cuídate mucho, gracias por seguir este video. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a las cuentas. En Instagram estoy como @coachluzma y en YouTube también. Hay mucho más contenido y seguiré produciendo mucho más contenido para que juntos lideremos la vida que queremos tener.